El día de hoy vamos a empezar ya con el curso, bueno, es intensivo y regular de lo que es la materia de endocrinología. Y vamos a empezar a ver el primer tema de todos, que es conceptos básicos. Este tema no se claven tanto para estudiar, ¿ok? En el examen máximo te vienen 3 preguntas, mínimo una, ¿ok? Entonces son preguntas muy directas, de las cuales son preguntas de excepto. ¿Cuál de las siguientes observaciones es correcto con respecto a excepto? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Primero, las definiciones. ¿Qué es hormona? ¿Qué es glándula endocrina? Una hormona es la acción sobre la célula diana, son proteínas las cuales llegan a lo que es el torrente circulatorio para realizar un efecto a través de estas, ¿ok? Y las glándulas endocrinas son órganos especializados los cuales liberan directamente a circulación sistémica las hormonas, ¿ok? Pueden tener un efecto a distancia o pueden tener un efecto a una célula vecina o pueden tener un efecto sobre sí mismo. Y eso se le conoce como un efecto parácrino o un efecto autócrino. El efecto parácrino es que actúan sobre células vecinas, como la histamina, somatostatinas, y autócrino, como por ejemplo el glucagón, que actúa sobre el mismo páncreas, que esas son dentro de las células que producen este mismo efecto. ¿Ok? Entonces, de aquí no te van a preguntar tanto. Lo que sí es importante, bueno, esto tampoco, esas son las hormonas que vamos a ver durante el periodo de clases, que aquí tenemos las que se encuentran en el hipotálamo, que esas no lo vamos a ver como tanto, eso lo van a ver principalmente cuando lleven la materia de gineopse. De la hipófisis a él es el siguiente tema, que vamos a ver ahí las que son las que estimulantes de tiroides, la estimulante de la corteza suprarrenal, la prolactina, etcétera, etcétera. También vamos a ver lo que son las tiroideas, que eso lo vamos a ver el día de mañana. Paratiroides, que esas son las que van a regular lo que es el calcio en sangre, que también lo vamos a ver en días posteriores, que ese es el martes. Cortisol, que esas son de las últimas clases. Médula suprarrenal, que es la adrenalina, noradrenalina. Aunque les parezca sorprendente, sí lo vemos en el curso de endocrino, que esos son las hipertensiones secundarias, que ahí vemos a lo que es el feocromocitoma principalmente. Páncreas, pues el 50% de las clases es diabetes, insulina, glucagón, lo vamos a estar viendo. Y las últimas dos, ovario y testículo, no se apuren. Testículo lo van a ver cuando lleven la materia de uro y ovarios lo van a ver cuando lleven la materia de gine. ¿Ok? Entonces, estos últimos dos no los vemos para el semestre. ¿Ok? Entonces, en el libro, si ustedes ven algo de ovarios o algo de testículos, arrúmbelo. No sirve para nada. Bueno, sí sirve, pero no lo vamos a ver para este semestre, ¿ok? Esta es la vértebra de la clase, la clasificación de las hormonas. Las podemos encontrar de forma química, que ahí tenemos la forma proteica, las aminas, las iodotironinas y las esteroideas. ¿Qué te preguntan de aquí? Las proteicas son hidrosolubles, FSH, LH, la coriónica humana o la TSH, ¿ok? Pregunta de examen, ¿dónde actúan? En los receptores de superficie celular, o sea, actúan sobre receptores en membrana, ¿ok? Anótenlo. Las proteicas actúan en membrana, ¿ok? Y estas van a ocupar de transducción por medio de segundos mensajeros, ¿ok? Esto como quiera lo debieron de haber visto en bioquímica, entonces nada más es como que un repaso para que lo tengan en cuenta. Entonces, proteicas en la superficie o en la membrana y requieren de un segundo mensajero, ¿ok? Aminas. Lo vieron el semestre pasado en Pharma. Bueno, lo vimos. Estas son en la médula suprarrenal y es la conversión de norepinefrina a epinefrina por medio de la catecol o metiltransferasa. ¿Ok? Entonces, aminas, nada más recuerden que son en la médula suprarrenal. Iodotironinas. Estas son liposolubles. Estas actúan su receptor a nivel nuclear. Ahí tenemos a la T4 y la T3, que es la triiodotironina y la tetraiodotironina. Punto. Esteroideas. De hecho, si se fijan, todas las demás son liposolubles, excepto las proteicas. Anoten también eso, porque les digo, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcto con respecto a generalidades? Excepto, y te viene
¿O cuál es la correcta? Y te viene, proteicas son liposolubles. Pues no es, ¿ok? Entonces, chequen eso, que son hidrosolubles y en dónde actúan. Si en membrana, en citoplasma o en el núcleo. Iodotironinas es en el núcleo, ¿ok? Las esteroideas, aparte de ser liposolubles, son derivadas de colesterol, ocupan grasita, ¿ok? Y estas requieren de proteínas transportadoras, como cuáles. Principalmente tenemos a la testosterona y a los estrógenos, ¿ok? Van a requerir de proteínas transportadoras. Esa fue pregunta de examen hace 2 años. Bueno, sí, hace un año, perdón, hace un año. ¿Cuál de las siguientes observaciones es correcta? Que testosterona requiere de una proteína para transportarse a través de sangre. Entonces, esa fue la pregunta que hicieron. Entonces, anoten esto. ¿Quedó claro? Ahora, ¿dónde se encuentran esos receptores? De las proteicas, membrana, requieren segundo mensajero. AMP cíclico es el más común. No es el único, pero es el más común. Esteroideos, citoplasmáticos. Estos actúan en nivel citoplasmático. Tiroideos, su receptor es nuclear. ¿Quedó claro? Estos tienen que atravesar toda la célula para llegar al núcleo y hacer el efecto deseado. ¿Ok? Entonces, recuerden muy bien esto. Y esas son las 3 preguntas que te hacen en el examen. La que sigue es cómo se regulan todas las hormonas endócrinas. Y ustedes recordarán las clases de fisiología que es por medio de retroalimentación negativa. ¿Ok? Aquí viene un ejemplo que viene en el libro. También les voy a encargar que aparte de lo que vemos aquí, lean los cuadritos verdes que vienen en el libro. Como quiera, les voy a decir cuáles son los más importantes que vamos a ver aquí en clase y se los voy a tratar de explicar y de hacerlo de manera más digerible. Si tienen alguna duda, me dicen y me dicen, oye, no te entendí aquí, o en el libro también viene este cuadrito, le tengo que hacer caso. Entonces, léanse la mayoría de los casos, de los cuadros. El examen está hecho de los cuadritos y les digo, aquí les pongo la mayoría de los cuadritos, ¿ok? Entonces, retroalimentación. Aquí tenemos el ejemplo de el eje tiroideo. El hipotálamo manda una señal por medio de la TRH. La TRH hace un efecto positivo sobre la hipófisis y esto estimula a la hipófisis para que libere TSH y llegue a lo que es la glándula tiroidea y esta libere T3 y T4. Cuando tenemos una T3 y T4 elevada, principalmente T3, que es la activa, es la que se une al receptor nuclear, pues el cuerpo va a identificar lo que está elevado y va a decir, ya no me dejes, ya no me produzcas más. ¿Por qué? Porque tenemos un tope, tenemos un límite. Y eso se llama retroalimentación negativa. Entre más tengamos, menos vamos a estimularlo. ¿Por qué? Porque si lo estimulamos de más, T3, ¿qué te puede llegar a causar? Te puede llegar a causar una hiperfunción tiroidea, que se puede traducir en una tiroiditis o te puede traducir en una hipertiroidismo. ¿Ok? Que son 2 cosas clínicas diferentes. Lo vieron hoy en clase. ¿Ok? Entonces también lo vamos a ver el día de mañana. Entonces recuerden este ejemplo, que es cómo se realiza la mayoría de las retroalimentaciones. ¿Cuál es el único o la única hormona la cual no está mediada por medio de retroalimentación negativa? ¿Alguien lo sabe? ¿Lo debieron de haber visto el día de ayer? ¿Cuál es la única hormona que no está regulada por retroalimentación negativa? Que tiene un inhibidor como específico. Y ese es el tratamiento para ese tipo de enfermedad. ¿Alguien lo recuerda? También esa ha sido pregunta de examen. Exacto, Jorge. La prolactina. La prolactina es de las pocas que tenemos que no tiene retroalimentación negativa. ¿Y cuál es la proteína la cual inhibe a la prolactina? ¿O cuál es la sustancia que inactiva a la prolactina? ¿Lo recuerdas? Dopamina, exactamente. Entonces, esas también han sido preguntas de examen. ¿Cuál de las siguientes hormonas no está mediada por medio de retroalimentación negativa? Prolactina, que se inhibe por medio de la dopamina. Y la dopamina, pues ahorita vamos a ver que hay medicamentos que son análogos de la dopamina que sirve para la hiperprolactinemia.
¿Ok? Y con esto acabamos el primer tema. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario? Les digo, esas son las preguntas claves. Aquí lo que te voy a decir es lo más clave de el curso, ¿ok? Entonces, dudas, preguntas, comentarios o algo que quieran agregar, algo que hayan dicho en clase. ¿No? ¿Todo bien, todo correcto? Bueno, ahora pasamos al siguiente tema. Este tema siempre se me ha hecho muy pantanoso. De hecho, es el tema que más, no se me dificulta, sino que odio, nada más porque en el libro viene muy extenso. Eh, pero una vez que ya lo dominas, es como que, pues no está tan complicado, ¿ok? Hipopituitarismo y tumores de la hipófisis. También el doctor que lo da a veces sí se alarga mucho en este tema, pero pues está pasable. Te ponen un caso clínico de 3, 4 preguntas. Máximo te llegan a poner 5 preguntas de ese tema, mínimo una, ¿ok? Entonces, este tema es de estos de los que te puede salvar o te pueden preguntar 5 preguntas y dices, caray, ¿qué me están poniendo? Y por lo general, si se fijan, yo cuando llevé esta materia era el tema 11, ¿ok? Actualmente es el tema 2. El semestre pasado fue el último tema, ¿ok? Entonces, este lo han ido cambiando, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? De que dependiendo de cómo se acomode, también es el tipo de preguntas que te llegan a hacer, ¿ok? Hormonas. ¿Cómo se clasifican en la hipófisis? Acidófilas y basófilas. Acidófilas son dos, las que son de hormona de crecimiento y las que son de prolactina, lactotrofas y somatotrofas. Son las que más existen en, en la hipófisis, ¿ok? Son las que más se producen, ¿ok? Basófilas, ahí tenemos a las demás. Tenemos a las gonotrópicas, cortrópicas y tirotropas. Las hormonas sexuales, las de ACTH, que son las adrenales, y hay de cortisol y tirotropas, que son las de tiroides. ¿Ok? Entonces recuerden bien esto. No te vayan a preguntar los porcentajes aquí. Nada más es como para que te des una idea. ¿Cuál es la que más expresa? La hormona de crecimiento. ¿Cuál es la que menos expresa? La estimulante de tiroides. ¿Ok? Entonces nada más quiero que recuerden eso. Ahora, vamos a empezar a hablar de hipopituitarismo. ¿Qué es el hipopituitarismo? Es la disminución de una o más hormonas de la adenohipófisis. Aquí olvídense de la neurohipófisis. La neurohipófisis lo van a ver ya cuando lleven la materia de neurología. Por el momento solamente quédense con la adenohipófisis, ¿ok? La adenohipófisis son todas esas hormonas que tenemos aquí, hormona de crecimiento, prolactina, hormonas sexuales, la estimulante tiroides y ACTH, ¿ok? Son 5 principalmente. Cuando están disminuidas estas 5, se conoce como panhipopituitarismo, ¿ok? Ahora, esta es pregunta de examen. ¿Cuál es la primera hormona que se pierde? Así como están en orden, así es como se van perdiendo, ¿ok? La primera que se pierde, hormona de crecimiento, en un panhipopituitarismo. Luego se pierde prolactina. Luego se pierde las hormonas sexuales. Luego se pierde las hormonas tiroideas y por último la CTH. Pregunta de farma, pregunta de endocrino. ¿Cuál de estas 5 hormonas es la más importante? Porque si tú la dejas de producir, el paciente se muere. ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuál es la más importante de todas? Que no puedes vivir sin ella. Es correcto, Jorge, ACTH. ¿Por qué? Es la que produce cortisol. ¿Ok? Y si tú no tienes cortisol, ¿qué les expliqué el semestre pasado acerca del cortisol? El cortisol es la hormona que te mantiene con vida. Es la que evita infartos, es la que evita ataques de asma, de broncoespasmo, es la que evita procesos de, ¿cómo se llama? Vasculares, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos ACTH disminuida, el paciente se te va a infartar y se muere, ¿ok? El paciente no va a poder realizar esa producción de hormonas, las cuales te mantienen con vida y el paciente se muere. Entonces, si te viene un caso de un
panhipopituitarismo, la que tú no puedes dejar de pasar de darle es ACTH. ¿Quedó claro? Pregunta de examen. ¿Ok? Ahora, la primera que se pierde es hormona de crecimiento. Te van a poner un caso clínico. Paciente de 40 años, el cual te llega con impotencia sexual y que te llega con datos de cabello grueso, que te llega con intolerancia al frío y te ponen, ¿cuál es el diagnóstico en este paciente? De hecho, fue pregunta de ¿cómo se llama? De plataforma, que ahí siempre ha sido ¿cómo se llama? Una pregunta debatible cada semestre, que viene un caso clínico de una paciente que si es un hipotiroidismo secundario, si es un hipotiroidismo primario o si es una hiperprolactinemia que está llegando a causar un hipotiroidismo. Entonces, ahí esa pregunta a veces causa conflicto. ¿Ok? Bueno, regresando a este caso que les acabo de mencionar de 40 años, que tiene hipotencia y que tiene datos de hipotiroidismo, te preguntan que cuál es la hormona la cual empieza a ser datos, o te viene así el dato de que un paciente de 40 años, el cual tiene hipopituitarismo o panhipopituitarismo, y te preguntan que cuándo se ven los efectos clínicos. En un paciente de edad adulto joven, a partir de 20 años en adelante, donde tú empiezas a ver datos clínicos es en la pérdida de hormonas sexuales, LH y FSH, impotencia, amenorrea, disfunción sexual. ¿Ok? Entonces, si te vienen todas, la respuesta es para datos clínicos LH y FSH. La que tú no puedes dejar de utilizar porque te mueres es ACTH. ¿Quedó claro esto? Ahora, para tú pensar en un hipotiroidismo con un hipopituitarismo, principalmente va de la mano el dato de hipotiroidismo junto con los datos de impotencia, amenorrea o disfunción sexual. Entonces, si te viene alguno de esos datos más datos de hipotiroidismo, recuerden, es un panhipopituitarismo. Pacientes jóvenes, abajo de 20 años, de 18 para abajo, podemos notar hormona de crecimiento disminuida, son los niños chiquitos, como el futbolista Leo Messi, que a él le tuvieron que inyectar hormona de crecimiento. ¿Ok? Les digo, por lo general pasa desapercibido en adultos. Prolactina, principalmente en pacientes que están lactando. No producen leche. Ah, caray, ¿por qué no estás produciendo leche? Le haces un estudio y resulta que tiene esto. La mayoría de las mujeres no se dan, no le dan la importancia a esto cuando dicen, no, es que no me sale la leche. Nadie va a investigar. ¿Ok? Pero pues hay que comentarle a los pacientes que puede ser un dato. ¿Ok? Esa es la única donde podemos ver que hay disminución de prolactina. ¿Ok? Les digo, las primeras en perderse, GH y prolactina, la última ACTH. ¿Cuáles son las causas? Tumores, es la principal causa, tumores hipoficiarios. La segunda causa, síndrome de Sheehan. ¿Qué es el síndrome de Sheehan? El síndrome de Sheehan es una isquemia en lo que es la glándula de la hipófisis, ¿ok? Esto principalmente cuando una paciente es en pacientes embarazadas, las cuales al momento de embarazarse hay un crecimiento fisiológico en lo que es la glándula y esta al momento de crecer y al momento del parto pues hay una isquemia que causa que haya una necrosis en esa región y al haber una necrosis causa el panhipopituitarismo. ¿Ok? Entonces, nada más recuérdenlo, nunca te preguntan síndrome de Sheehan, nada más se lo ponen ahí como algo interesante, pero pues nada más, para que sepan. El que sí te llegan a poner en el examen son los tumores. Ahorita vamos a hablar de ellos. La fisiopatología, pues puede ser por lesiones neoplásicas, neoplasias cercanas a la ciliaturgia, hemorragias como el síndrome de Sheehan, lo que ya les expliqué hace rato. El cuadro clínico, alteración hipotalámica, diabetes insípida, son pacientes. ¿Por qué diabetes insípida? ¿Alguien que me quiera comentar? Les dije ahorita que estamos hablando solamente de la adenohipófisis, pero ¿qué más queda ahí del otro lado? Pues del otro lado queda la neurohipófisis, ¿no? Y en la neurohipófisis, ¿qué se secreta? Vasopresina y oxitocina y la hormona
¿Ya lo están escribiendo? ADH, la antidiurética, ¿ok? La que evita que el paciente orine. Como hay una alteración de la hipófisis, esta no discrimina si es adeno o neuro. Ella nada más crece el tumor y va aplastando los demás lugares. Entonces, si no hay hormona antidiurética, pues el paciente va a orinar. Orina, 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 orina. Y como está orinando, la osmolaridad baja. Y cuando baja la osmolaridad, el paciente pierde electrolitos. Y al perder electrolitos, entre ellos la glucosa, el paciente empieza a comer. Por eso es que hay hiperfagia. ¿Ok? Entonces, nada más relaciónenlo. Hay un hipopituitarismo, hay diabetes porque no hay hormona antidiurética. El paciente, pues, va a orinar, orinar, orinar. Y, pues, como hay una disminución en la osmolaridad, va a comer. ¿Ok? Entonces, es pura fisiología y comprensiones de que, pasa esto, pues va a pasar esto, 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 esto. Pues tiene esto. ¿Ok? Entonces, ese es el cuadro clínico principalmente. ¿Ok? Pero, bueno, ese es el tratamiento como tal, cuando hay un hipopituitarismo. Las hormonas que tú siempre vas a sustituir son dos, tiroideas y cortisol. Si te vienen las dos en separado, la que es más importante es cortisol, por lo que les acabo de comentar. ¿Ok? Entonces recuerden muy bien esto. ¿Quedó claro? Otra vez. Vamos a poner un ejemplo. Te viene un caso con hipopituitarismo y te preguntan, ¿qué hormonas vas a sustituir? Te viene inciso A, hormona de crecimiento. Inciso B, hormonas tiroideas. Inciso C, cortisol. Inciso D, prolactina. En este caso, la respuesta es inciso C, cortisol. ¿Ok? Entonces recuerden muy bien esto. Ahora, te viene inciso A, hormona de crecimiento. Inciso B, tiroideas y cortisol. Inciso C, cortisol y prolactina. Inciso D, te viene hormona de crecimiento y prolactina. Ahí la respuesta sería cortisol y hormonas tiroideas. ¿Ok? Entonces, si te viene la combinación de estas dos, son las dos. Si te viene cortisol solo, la respuesta es cortisol solo. ¿Quedó claro? Porque a veces siempre les ponen esa pregunta de que hormonas tiroideas y cortisol solo. ¿Ok? Eso también ha sido como que duda, porque ahorita les dije hormona tiroidea y cortisol y era la respuesta. Pero, si te viene cortisol y hormonas tiroideas, lo correcto es dar las dos. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque pues ya estás dando cortisol y aparte, como es la última que se pierde, pues también debes de dar hormona tiroidea. ¿Quedó claro esto que les acabo de mencionar? O sí que, bueno, o quedó confuso. Dicen que sí, sí, excelente. Aquí vienen las dosis. Cuando veamos hormonas tiroideas, vamos a ver otra vez cómo es que se debe de dar de manera correcta. Lo normal o así estandarizados, aquí no es mg, aquí me falta una C, son 100 microgramos al día, principalmente lo que se tiene que dar. Y de cortisol de 20 a 30 microgramos también. Sustituir hormona de crecimiento en niños. En estos casos, no. Para tiroides, sí. Cortisol, no. ¿Por qué? Porque hay un tema de tiroides, que ese lo vamos a ver mañana, y mañana les voy a explicar cómo dosificar de manera individualizada. ¿Ok? Ahorita no. Ahorita nada más recuerden esto. De diabetes sí se tienen que aprender dosis. Ahí sí, vamos a clavar también en dosis. Pero aquí nada más recuerden eso. ¿Ok? ¿Hormona de crecimiento en niños? Sí. Chequen la edad. Chequen la edad. ¿Ok? Hormonas sexuales. Chequen la edad. Si son pacientes adolescentes, pues les puedes dar para que tengan su crecimiento secundario, su Tanner. Usted lo vieron en pediatría. El Tanner, que es la evolución de lo que son las glándulas mamarias y de lo que es el vello y todos los caracteres secundarios sexuales. ¿Ok? Si es una persona la cual quiere reproducirse, pues también vas a darle hormonas sexuales. Si no, pues no hay ningún problema en no darlas. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta de hipopituitarismo? ¿No? Excelente. Ahora, hipófisis. Tumores hipofisiarios. ¿Ok? Les digo, la principal causa de hipopituitarismo son los tumores. ¿Ok? Cuando hay un tumor, por lo general hay una relación inversa. ¿Qué quiere decir esto? Una hormona
va a crecer y las otras disminuyen. Una está alta y todas las demás están bajas. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a poner el ejemplo de la prolactina, el prolactinoma. Imagínense que hay una bola creciendo en donde se secreta la prolactina. Se empieza a crecer y esa bola comprime a los otros que están al lado. Imagínense una persona que está con los brazos cerrados, hay 5 personas con los brazos cerrados y la prolactina los empieza a extender y los extiende hasta golpear a las demás personas. Y pues las otras ya no pueden extender sus brazos. Entonces, pues ese es el tumor. Entonces, al tú estar comprimiendo a las demás personas, no hacen su acción específica. En cambio, el tumor que está abriendo los brazos tiene una vía abierta, una carretera libre, por la cual se está secretando prolactina. ¿Ok? Entonces, por eso prolactina está elevada, mientras que todo lo demás está disminuido. ¿Ok? Ahí podemos tener diferentes tipos de funciones. Prolactinomas, que aquí vamos a tener galactorrea y amenorrea. Cuando está elevada la hormona de crecimiento, vamos a ver acromegalia, que son los pacientes que se parecen a Schwerk. De hecho, de estos pacientes se caracterizó los ogros en la Edad Media. ACTH, hay una enfermedad llamada enfermedad de Cushing, que es principalmente en el lóbulo anterior o medio, que lo vamos a ver en las últimas clases. TSH, vamos a tener un hipertiroidismo secundario. Y también podemos tener LH y FSH con un hipogonadismo. Y pues lo contrario, cuando hay una hipofunción, pues vamos a tener las otras disminuidas. ¿Ok? Ahora, síntomas clínicos de un tumor. ¿Dónde queda la hipófisis? ¿En qué parte del cuerpo queda la hipófisis? En la silla turca. ¿Y qué pasa a través de la silla turca por enfrente? Anatomía. El nervio óptico. Ajá, sí pasa el nervio óptico, pero hay una decusación ahí. Exacto, Wendy. El quiasma. Pasa el quiasma y se junta. Y cuando hay una compresión en el quiasma, ¿cuál es el dato clínico que vamos a tener? Este que está aquí. Hemianopsia bitemporal. O sea, visión en tubo. No vas a tener visión periférica. En el examen te viene como visión en tubo o disminución de el campo visual. No ve los, ¿cómo le mencionan ellos? No ve la periferia. ¿Ok? El paciente no ve la periferia. ¿Cómo haces el diagnóstico clínico? Lo vieron en PROPE. ¿Cuál es la prueba para saber si tiene hemianopsia bitemporal? ¿Cómo se llama esa prueba en específico? Lo van a ver también en oftalmo. Es la prueba de confrontación. ¿Ok? Te pones enfrente, te pones una silla y que sientes al paciente y te pones enfrente de él, también en una silla, y con los dedos índice de ambas manos los vas a poner alrededor de tus ojos. Y el paciente debe de estar viendo los dedos. Si los deja de ver mientras que tú los estás viendo, quiere decir que el paciente tiene una hemianopsia. ¿Ok? Entonces, la manera más rápida, clínica, para detectar la hemianopsia es por medio de la prueba de confrontación. ¿Por qué les menciono esto? Porque en el examen te viene paciente el cual tiene dolores de cabeza recurrentes o cefaleas intensas con prueba de confrontación positiva a periferia. Y vas a decir, caray, ¿qué es eso? Es una hemianopsia. Entonces el paciente tiene un tumor. Punto. Entonces, por eso les digo, lo que les estoy diciendo aquí es cómo afrontar el examen, porque el examen, aquí ustedes van a tener la información, lo pueden ver de 1000 notas del curso, pero si no les explico cómo es que te los llegan a preguntar, van a decir, caray, pues esto no lo vimos. No, sí lo vieron, pero ¿cómo se llama? Es como el dicho que dice, en la misma gata pero revolcada. Te ponen el caso clínico de una manera para que tú digas que estoy leyendo. ¿Ok? Como quiera. Más adelante vamos a ver más casos clínicos o preguntas de examen donde van a quedarse con caray, ¿qué me están preguntando ahí? Entonces, el dato clínico principal es dolores de cabeza frecuentes, intensos, con hemianopsia bitemporal.
pérdida de la visión periférica. ¿Cuándo decimos que hay un prolactinoma? Arriba de 22 nanogramos por mililitro. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Viene ITAC o resonancia? Creo que ahorita no hay ningún becario de rayos, ¿verdad? ¿Cómo hacen el diagnóstico principalmente de tumores en cerebro? Por TAC o resonancia, porque te van a venir las dos opciones. Pero ¿cuál es el más específico? Es correcto, Jorge y Fernanda, la resonancia. ¿Ok? Esa es pregunta de examen también. Esa vino en unas segundas, de que cuál es el más específico de todos, la resonancia magnética. ¿Ok? Entonces recuerden esto y ténganlo en cuenta. Ahora, principalmente el tumor que más se presenta es el prolactinoma. ¿Ok? Que este causa hiperprolactinemia. Son dos cosas parecidas. Prolactinoma, pues se va a causar una hiperprolactinemia, pero el tratamiento es diferente. Ah, caray, si es la misma entidad, ¿cómo lo vamos a tratar diferente? Primero, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, antes de eso, para nosotros decir que hay una hiperprolactinemia, debemos de tener mayor de 1000 nanogramos en sangre, más un adenoma hipofisiario. Entonces, tú haces la resonancia, haces el laboratorio y detectas que hay una hiperprolactinemia con un tumor en cerebro. No lo pienses más, es una hiperprolactinemia. Punto. Es una deficiencia de dopamina. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Dopamina. El cuadro clínico en mujeres: amenorrea, galactorrea, irregularidades menstruales, hirsutismo, osteopenia; en hombres, disminución de la libido, hipotencia, ginecomastia y galactorrea. ¿Ok? Entonces, recuerden el cuadro clínico porque es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Más datos de algo más. Si tiene ya disminución de tiroides, va a tener un hipotiroidismo. Si es una persona que va creciendo, va a tener disminución de hormona de crecimiento. ¿Ok? Entonces recuerden muy bien esto para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Ahora el tratamiento, lo que les mencionaba. Hay dos formas: tratarlo con medicamentos y quitarlo. ¿Ok? ¿Cuándo lo quitamos y cuándo lo tratamos? Lo tratamos principalmente cuando es una hiperprolactinemia. Hay tumores los cuales podemos tratar y evitar la hiperprolactinemia, ¿ok? Y solamente queda con prolactinoma, ¿ok? Y no es un crecimiento tan exponencial, por lo cual puedes vivir toda tu vida con hiperprolactinemia o con prolactinoma, bien dicho, pero tratando la hiperprolactinemia, ¿ok? ¿Cuál es el tratamiento número 1 para hiperprolactinemia? Carbegolina. Antes lo veíamos en Pharma. Es un agonista de dopamina. También tenemos a la bromocriptina. Apréndanse esos dos, que son los número 1 para... El número 1 es carbegolina y si no funciona, bromocriptina. Análogos de dopamina. ¿Ok? Entonces, si son análogos de dopamina, van a frenar a la prolactina. Y pueden vivir de por vida con este medicamento. Pero si el tumor es muy grande, mayor de 1 milímetro, de 1 a 2 milímetros, que ya esté un crecimiento muy exponencial, que esté comprimiendo lo que es la región cerebral, pues ahí se realiza una hipofisectomía transesfenoidal. ¿Ok? No te preguntan el nombre, nada más te preguntan qué es lo que realizas: una cirugía. ¿Ok? Entonces recuerden muy bien eso. Cuando hay un crecimiento exponencial, bromocriptina sí puede servir para pacientes embarazadas principalmente. Carbegolina también se puede llegar a utilizar, pero se ha visto mayores efectos con bromocriptina. ¿Ok? De hecho, uno de los efectos adversos de esos medicamentos es que te causa piedras en la vesícula. ¿Ok? Entonces, nada más recuerden esto. Porque también a veces les van a decir, no, pues tú te gusta la farma, por eso estás diciendo eso. Pero a veces hay dos tipos de formas que te preguntan endocrino: la forma normal y la forma chingativa. La forma chingativa, a veces se ponen efectos adversos de medicamentos y dices, ah, caray, ¿esto en dónde viene? Y pues vienen los cuadritos verdes del libro. ¿Ok? Entonces, no es que me guste mucho farma, pero la mayoría de las veces los doctores en todas las internas van a ver de aquí en adelante que los van a querer chingar, perdón por la palabra, con farmacología. ¿Ok? Entonces, por eso les decía, si ustedes tienen unas buenas bases de farmacología,
la van a hacer en todas las materias de la carrera. ¿Ok? Entonces recuerden muy bien eso. Bueno, entonces, es el efecto principal de estos medicamentos y les digo, el tratamiento es hiperfexomía tras esfenoidal. Hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario, porque ya es todo de esta clase. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Les digo, las clases no son tan largas como era en Pharma, pero sí es como que son datos muy importantes que a veces son muchos, que a veces sí se tardan en cómo se llama en cómo se, y como es mucha fisio también, pues se tardan ahí en cómo se llama en comprender. Pero estoy viendo que sí están participando, entonces, pues vamos muy bien. Entonces, no hay dudas, no hay preguntas. Dice Jorge que todo bien, todo correcto, yo que me alegro. Bueno, si no hay Todo bien. preguntas, pues nos vemos el día de mañana. ¿Ibas a decir algo, Wendy? No, nada de que todo bien. Excelente. Entonces, si no hay preguntas, mañana nos vemos con el tema de tiroides, hipertiroidismo e hipotiroidismo, ¿ok? Entonces, esos temas, principalmente hipertiroidismo, sí está larguito, hipotiroidismo está en corto, pero pues vamos a tenerlos ahí en cuenta, ¿ok? Entonces, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, cuídense y que pasen bonita noche. Hasta mañana.